¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy queremos hablar sobre la enfermedad del Alzheimer, y es que es la principal causa de demencia, ya que representa hasta el 70% de los casos. En España hay diagnosticadas 1.200.000 personas afectadas por esta enfermedad y más de 5 millones de personas entre quienes la padecen y también sus familiares y cuidadores. En La Rioja hay aproximadamente unas 5.500 personas con esta enfermedad. Hoy vamos a hablar de ello con la proyección del documental Morir dos veces y la presentación en Logroño del libro del mismo nombre. AFA Rioja ha inaugurado esta misma tarde una nueva edición de las jornadas sobre la enfermedad del Alzheimer. Las sesiones se celebran hasta este jueves en horario de 7:30 de la tarde en el Centro Fundación Caja Rioja de Gran Vía. Dos conferencias sobre el deterioro cognitivo y la humanización completan la programación de este año. Él lo expresaba en aquellos gritos, gritaba terriblemente: hay que matarlo. Cuando le preguntabas a quién hay que matar. Bueno, pues vamos a hablar ahora del libro y del documental Morir dos veces, un trabajo que afronta la enfermedad del Alzheimer y lo que conlleva en el entorno familiar y el vaciamiento de las zonas rurales de España. En el libro autobiográfico y en este documental, su autor aborda la enfermedad de su padre y cómo la familia tuvo que adaptarse a la dimensión de esos cambios que progresivamente se sucedieron en su día a día. Un documental que hemos querido resumir en 2 minutos. Vean. Con la palabra Alzheimer me viene a la mente condena. Condena que incluso piensas que ni la peor persona del mundo podría llegar a merecer jamás. Una enfermedad muy cruel con las personas y con las familias. Vivir con un paciente una historia de 14-15 años, donde él pasa su vida, pero donde la familia deja su vida. Realmente pienso que él tal vez pudo plantearse el suicidio y él lo expresaba en aquellos gritos, gritaba terriblemente: hay que matarlo. Cuando le preguntabas a quién hay que matar, decía: al loco. La cuestión de la muerte de mi padre en este caso, no sé si le he llegado a imaginarla en el mundo, digamos, en la realidad. Supongo que lo viviré con cierta calma. Una mezcla un poco extraña de calma, de dolor, de liberación, todo a la vez. Cuando leas estas palabras, yo estaré muerto. Quedan los momentos que hemos compartido. Queda el afecto, aunque lo hayamos podido disfrutar poco tiempo. Nuestras historias, que algún día podrás recuperar. Y nuestros lugares comunes. Te pido que cumpláis 2 deseos. Uno, que volváis un día a Bagüeste para depositar mis cenizas. Otro, ya lo sabes, que cuides de Sofía, tu madre. Yo tenía 32 años, ahora tengo 49, pues claro, he renunciado a mi vida. O sea, ella pensó que lo mejor era tener a mi padre aquí y hizo lo mejor que pudo para que esa decisión tampoco nos afectara a nosotros tanto. Y siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros. Bueno, pues vamos a saludar ya a Alejandro Seral, autor de este libro y documental Morir dos veces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, es un documental muy duro, no sé por qué surgió la necesidad, porque además la persona que sale sí que es tu padre, que falleció hace ya años. ¿Por qué la necesidad de grabar este documental? Bueno, no es que sea exactamente la necesidad, sino la idoneidad de hacerlo. Estábamos un poquito, vamos a decir, un poco contrariados, un poco molestos con el tratamiento que muchos medios hacen de Alzheimer. Vemos como siempre eligen a personas en una primera fase para mostrarlas al público y vemos cómo nos muestran a personas que apenas están comenzando con unos primeros síntomas. Pero esa que habéis visto ahí, ese vídeo, esa situación en la que la persona ya lo ha perdido realmente todo, es la realidad de cientos y cientos de miles de personas en España. Demasiado oculta, demasiado velada por alguna razón. ¿Por qué no firmas con tu propio nombre? ¿Por qué ese seudónimo de Alejandro Seral? Todo tiene eso aquel. Es un libro sobre
la memoria, sobre el olvido, sobre aquello que se va perdiendo con el paso del tiempo. Seral es un apellido de mis abuelos que no heredé, así que es una parte de mi identidad, es algo que me pertenece, pero algo que siempre vamos dejando que se pierda por el camino. Así que me pareció bonito rescatar uno de esos apellidos típicos del Pirineo de Huesca, que además es muy protagonista porque el principal valor del libro son unos mensajes que aparecen dentro de unas leyendas y están hechos un poquito a la manera de las fábulas de Pastor de Huesca. Bueno, cuéntanos cómo llegó la enfermedad del Alzheimer a tu familia y cómo cambió la vida. Mira, llegó casi de repente, llega de una forma que no te das cuenta porque todo empieza por una palabra que no se recuerda, una palabra que se confunde, un pequeño momento de desorientación en la calle. Al principio es una cosa que parece que pueda confundirse con un principio de estrés, de sobrecarga de trabajo, una cosa que seguramente ni siquiera al afectado le comienza a preocupar, pero poco a poco se va abriendo paso hasta que termina en la situación que habéis visto, que es una vulnerabilidad absoluta. ¿Cuántos años han pasado desde el diagnóstico, el fallecimiento de tu padre y cómo ves ahora, con el tiempo, la enfermedad, el tratamiento, lo que vosotros vivisteis y cómo ves, porque me imagino estás en este mundo metido, estás relacionado, estás en una charla que has estado esta misma tarde inaugurando aquí en La Rioja estas jornadas sobre el Alzheimer? ¿Cómo ves? ¿Cómo ha evolucionado un poco el Alzheimer en nuestra sociedad a la hora de entenderlo, a la hora de encontrar el apoyo que necesitan las familias? ¿Cómo fue un poco ahora que lo ves desde la distancia? ¿Cómo ha pasado ese tiempo y cómo lo ves ahora? Bueno, desde la perspectiva es otro mundo. Cuando mi padre comenzó los primeros síntomas, cuando fue a los primeros neurólogos, a él le dieron muchos diagnósticos erróneos, porque incluso a nivel profesional, incluso los neurólogos tenían un conocimiento muy básico, muy escaso todavía del Alzheimer. Y mi padre, cuando comienza a fallar, tiene apenas 40 y... Cuando va al neurólogo quizá tienen unos 44, 45 años. En ese momento el neurólogo no podía plantearse que fuera Alzheimer. Y el error viene de ahí. Hoy en día, sin embargo, que estamos más preparados, conocemos mejor la enfermedad, si una persona con esa sintomatología va a un neurólogo, el neurólogo va a estar pensando que muy probablemente pueda tratarse el Alzheimer. No solamente crecen los casos, está creciendo mucho sobre todo la juventud de la aparición de los síntomas. Pero ahora ya estamos confundiéndolo cada vez menos y actuar rápido nos permite dar muchos años de vida, de calidad de vida a la persona, porque tenemos talleres, tenemos estimulación cognitiva, tenemos muchas herramientas para prolongar, para guardar las capacidades que todavía le quedan a la persona. Eso en nuestros tiempos, por decirlo así, de esa forma tan anticuada, no existía. Así que lo veo con bastante optimismo. Bueno, creo que se ha detectado hace muy poco tiempo, ¿no?, a un joven, ¿no?, que sufre de Alzheimer, no sé si tiene 19 o 21 años y creo que es de una de las primeras personas tan jóvenes. En el caso de tu padre, también con 40 años es bastante joven, ¿no? Sí, pero es verdad que es una cosa que preocupa bastante porque cuando mi padre tiene Alzheimer ocurre por una cuestión puramente genética. Él viene de una zona muy despoblada, una zona que se caracteriza por una cierta pobreza genética, un valle muy cerrado, pueblos pequeños donde la población se mezcla entre sí y no hay entrada o salida de personas. Sin embargo, tanto en este caso del joven de creo que 19 años como otros de 20 y tantos, 30 y pocos, lo que estamos viendo en común es que no hay un factor genético. Y eso está desorientando un poquito, porque el Alzheimer temprano sube mucho, está subiendo en todas partes del mundo, lo cual no es un tema de alimentación o estilo de vida, y ha desaparecido ese punto en común que era el factor genético. Eso hace que sea todo un poco más complejo. Hoy se ha presentado, la Confederación Española del Alzheimer ha presentado el Pacto por el Recuerdo, y ahí lo que piden en este documento es exigir el acceso a lo que decías, ¿no?, a un diagnóstico precoz para conocer un poco la magnitud de lo que es la enfermedad, ¿no?, y a cuántas personas alcanza. Te llamaba también la atención esa cifra que hemos dado aquí en La Rioja, ¿te parece poco? Quiero decir que lo que se está reclamando, ese pacto por el silencio, lo que se está reclamando es que se reconozca, ¿no?, y se cuantifique realmente cuál es la problemática que tenemos, ¿no? Sí, porque el censo que tenemos es incompleto. Y la cifra que habéis dado antes es la cifra que creemos que hay, porque las cifras oficiales hablan de 800.000. Y creemos que hay 400.000 personas sin diagnóstico que tienen hoy en día Alzheimer, pero
es un poco feo decirlo, pero la previsión que hay, y es una previsión que no se va a equivocar, es de 3.600.000 en 25 años. Vamos a triplicar. Entonces, ahora decimos, tenemos 1.200.000, son 5 millones con los entornos. Cuando tengamos 3.600.000, serán 15 millones con los entornos. O sea, es una barbaridad. O sea, es una necesidad que como Estado hagamos mucho más. Se espera, ¿no? Un 66% más de casos en el año 2050, ¿no? Es lo que nos estás hablando. Una locura. Bueno, sería un 300% más. De todas formas, los tratamientos son iguales para todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a esos fármacos que cada vez funcionan mejor. ¿Es equitativo los tratamientos? Esa pregunta es un poco peliaguda, porque precisamente hace muy poquito tiempo se han aprobado varias medicinas que van a trabajar de forma muy potente en la ralentización del avance de los síntomas. Y la Unión Europea ha dicho no por ahora. Hay un espacio para que las farmacéuticas vuelvan a plantear la situación, vuelvan a hacer una serie de, digamos, de reiteraciones para demostrar que el medicamento no tiene los efectos secundarios negativos, pero es peculiar porque los Estados Unidos han dicho que sí, Canadá ha dicho que sí, Japón ha dicho que sí, no es un país, Canadá o Japón, sospechosos de nada realmente. Estos países ya están invirtiendo en desarrollar estos medicamentos, la Unión Europea ha dicho no. Y parece que detrás de la decisión no hay realmente una cuestión de salud por un efecto secundario, sino que no hay voluntad de pagar a la población el acceso al medicamento. Medicamentos, me imagino que serán carísimos y poco accesibles. Son, ¿no?, caros, pero lo que aportan, ahora mismo se habla de entre un 35-38% de ralentización, puede significar años de calidad de vida para cada una de las personas. Y hablando de tantas personas a nivel europeo, sinceramente es complicado de entender, por más que el presupuesto pueda ser alto. ¿Cómo anímicamente os afectó el Alzheimer de tu padre? ¿Cómo lo vivió tu madre? ¿Cómo lo vivió tu hermana, tu familia? Lo vivimos con mucha entereza, sería la palabra, porque nosotros, como ya te comenté antes, somos un caso particular. Mi padre viene de ese despoblado, sinceramente en mi familia siempre ha habido este tipo de situaciones, personas que han tenido demencia, personas que han tenido Parkinson, personas que han tenido siempre algún tipo de enfermedad neurológica. Y cuando yo iba a mi pueblo, o a lo que queda por ahí, que yo he llamado siempre mi pueblo, casi en cada hogar, en cada domicilio, había algún caso similar. Así que cuando yo era pequeño, pensaba que eso era lo normal, lo cotidiano, la realidad de cada persona. Y tardé unos cuantos años en saber que no, que eso era algo muy particular y que no era ni mucho menos lo normal. Hablando de ese pacto por el recuerdo, antes le he llamado yo el pacto por el silencio, que podría ser parecido. Se habla también del papel de las cuidadoras invisibles. Ahí me refiero a toda la familia, las mujeres principalmente son las que se dedican a los cuidados de las personas con Alzheimer, algo que no se reconoce también, ¿no? ¿Qué se puede decir de ellas? Hacen un papel vital, hacen un papel que es muy duro, hacen un gran desempeño, pero que es invisible, que no se reconoce, pasa siempre por debajo del radar. Y precisamente a colación de esto hay que decir que el Alzheimer es una enfermedad básicamente femenina, porque 7 de cada 10 personas que lo sufren son mujeres, pero seguramente 9 de cada 10 mujeres que cuidan, o sea, 9 de cada 10 personas que cuidan son mujeres. Así que tenéis un papel que es fundamental y realmente pienso que se tiene que reconocer mucho más ese papel, tiene que haber más ayudas para las familias y es fundamental que estas personas que ejercen de cuidadoras primarias puedan compartir esas cargas, puedan aliviarlas y puedan conseguir ese tiempo de respiro que es fundamental, porque de lo contrario las que se exponen tanto en salud física como mental son ellas. Hay casos muy dramáticos en las familias a las que les afecta el Alzheimer. Veía también yo estos días en los medios de comunicación la lucha de un hijo para que no separen a sus padres con Alzheimer. Llevan 60 años casados, no le da para tener a los dos progenitores en una misma residencia privada y está recogiendo firmas para que sus padres, que llevan toda la vida juntos, no tengan que estar separados y puedan ir los dos a una misma residencia pública. Hay algunas particularidades en las que las instituciones públicas deberían intervenir, porque eso es muy poco razonable entender que vayan a separarlos. Si es la situación, la desconozco, esta no la conocía, pero realmente es como una cosa que debería ser casi un derecho. ¿Crees que afectaría, por ejemplo, al deterioro cognitivo el separarse de esa persona? En principio sí,
seguramente no se encuentran todavía en la fase en la que podíamos ver a mi padre en el reportaje. Si se encuentran todavía en una fase moderada, les va a afectar muchísimo, porque lo más importante para las personas con Alzheimer son el mantenimiento de las rutinas. Y en esas rutinas no son únicamente ejercicios mentales, sino las personas, el entorno. Eso es extremadamente importante. Bueno, AFA Rioja celebra estos días estas charlas, estas conferencias, a pesar de que el Día Mundial del Alzheimer es el 21 de septiembre, pero aquí es San Mateo, festividad aquí en Logroño. Y estos días se celebran las distintas conferencias. Mañana creo que hay un neurólogo y hasta el jueves también, como hemos dicho al principio. Tú también vas a seguir, ¿no?, por diferentes sitios de La Rioja, divulgando un poco cuál ha sido tu experiencia para poder, porque el objetivo, me imagino que de todo esto es ayudar a las familias que ahora mismo están en medio de esta enfermedad. El objetivo siempre con el acto, sensibilizar y visibilizar, y con el libro dar ese apoyo, aunque sea con un mensaje, aunque sea con un texto. Sé que no es lo mismo que tener una buena ley de dependencia, pero siempre hay formas y fórmulas de apoyar. Y sí, yo sigo mi recorrido. Hace un mes estuve con la Asociación de Alzheimer de Alfaro, hoy me toca con AFA Rioja aquí en Logroño y mañana estaré en Arnedo con la Fundación Francisca Bretón. ¿Cómo puede ayudar el libro? ¿Qué tipo de mensajes? Porque, como hemos visto, cada caso es muy particular. El tuyo fue particular, el de este joven que está luchando por sus padres también es muy particular. ¿Qué mensajes transmite el libro para que sea una ayuda común para todos? Siempre hay algo en común y hay una serie de mensajes de fuerza, de esperanza, de resiliencia, de encontrar la luz en la oscuridad o valorar esas pequeñas cosas del día a día que pueden ir compensando un poco nuestro día a día, nuestra realidad. Y yo lo disfrazo en una serie de leyendas que parecerían ser fábulas de pastor, mitología, pero cada una de ellas va a guardar dentro una pequeña semilla, un mensajito. Ese mensaje se va a abrir camino cuando llegue el momento adecuado en el libro y va a ofrecer a la familia esa fortaleza, esa resiliencia y esa capacidad para adaptarse y superar cada una de las fases o dificultades que va a plantear el Alzheimer. Y en eso estamos siempre en común porque, bueno, ya llevo un cierto recorrido y los familiares me han podido, digamos, valorar y afirmar que sí, que el mensaje llega. Pues Alejandro Seral, gracias por estar con nosotros y reflexionar un poco sobre esta dura enfermedad, dura para los que la sufren y dura sobre todo también para los que lo rodean. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Adiós. Vamos ya con la tertulia y saludamos a Ángel Íñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? María. Muy bien, aquí de vuelta. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muy bien, gracias. Y Jorge Ruano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas bien. noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar a hablar de vivienda a raíz de esa manifestación que hubo este domingo en Madrid, donde parece que han pedido a los jóvenes, en su mayoría, que sean insumisos, que no paguen el alquiler y al día siguiente, ayer ya anunciaba Sánchez ese bono alquiler de ayuda a los jóvenes entre 18 y 35 años, creo que es. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido hoy. Entre otras cuestiones, el Gobierno quiere poner en funcionamiento antes de que acabe el año la ventanilla única digital con la que se regularán los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. Además, hoy se conocía ese reparto territorial de los 200 millones de euros con los que va a estar dotados la tercera edición del bono alquiler joven. Desde Moncloa insisten además que no van a ser las únicas medidas para paliar el problema más grave que afecta a la ciudadanía española. El Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema que hoy tienen millones de personas en nuestro país. Miles de personas, jóvenes, familias, un problema que hoy es transversal y que, como ha hecho en otras ocasiones, cuando nos hemos enfrentado a grandes problemas, pondremos todos los recursos, toda la disposición, toda la determinación para dar respuesta al problema de la vivienda.
Ser menor de 35 años, tener unos ingresos mensuales inferiores a 1.800 euros y que el alquiler cueste menos de 600 euros en el caso de un piso o menos de 300 cuando se trata de una habitación. Esas son las condiciones para solicitar el bono de alquiler joven aprobado esta mañana por el Gobierno central. En La Rioja hay quienes lo consideran positivo y hay a quienes no les termina de convencer. Sí, me parece buena ayuda, la verdad que sí, porque hoy en día están los alquileres por las nubes. Hombre, yo creo que es un puntazo, ¿no? Cualquier ayuda que sea para pagar un alquiler o cualquier cosita, a todos los jóvenes nos va a venir bien. Y más a los jóvenes, que la estabilidad económica vamos como podemos, ¿sabes? Y me parece muy buena idea. Sí, bueno, es que es gracioso, la verdad, porque los alquileres en España no son 600 euros ni son 300 euros la habitación, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Logroño y soy de Madrid, y en Madrid una habitación por 300 euros no encuentras en ningún lado. También hay muchas pegas para dar la ayuda, porque tú puedes cumplir con los requisitos, pero al final en vivienda tú llevas los requisitos y te hacen ir muchas veces o te dicen luego que no cumples. Se espera que el bono pueda solicitarse a partir del 1 de noviembre. Bueno, un poco la radiografía de lo que ha pasado y lo que opinan los riojanos sobre este bono. ¿Es la solución este bono alquiler? Para mí no es la solución, porque en buena medida lo que hace es calentar la demanda cuando el problema, y parece que todos los expertos coinciden en ello, es un problema de oferta, ¿no? De que no hay oferta de vivienda ni en alquiler ni tampoco en propiedad para comprar suficiente en el mercado. Es cierto que parece que a este gobierno le va a estallar el problema de la vivienda, pero hay que reconocer que los problemas son de largo recorrido y yo creo que la vivienda no ha sido una política de Estado nunca, no ha habido una colaboración eficaz entre la administración del Estado, las comunidades autónomas, los municipios, y eso ha deparado en que haya graves problemas de vivienda. Es verdad que yo creo que determinadas medidas que ha podido adoptar este gobierno, el bono de alquiler, digo que calienta la demanda en el sentido de que, por ejemplo, muchos propietarios ya en lugar de poner a disposición la vivienda como piso completo, lo hacen por habitaciones precisamente porque saben que van a obtener una remuneración mayor a partir de las ayudas que ha generado el propio gobierno. Pero desde luego también determinada legislación restrictiva con los precios de los alquileres. Las reformas procesales, que luego lo podemos hablar si queréis, que se han producido con los desahucios, todo ello desincentiva a que se ponga a disposición del mercado vivienda de forma eficaz. Y yo creo que ese es el principal problema. Al final las ayudas se las queda el propietario de ese piso, ¿no? Podríamos decir, ¿o qué? Sí. Yo estaba de acuerdo con el joven, uno de los jóvenes que he hablado, porque es muy complicado encontrar un piso de alquiler por 600 euros. Sobre todo, evidentemente, cuando no tienes posibilidades y no hay oferta para poder alquilar las habitaciones, y más si vas a una zona turística. A mí me pasa, por un tema, mi hija está en Santander, yo no encontré un piso para ella por 600 euros, se queda en la residencia porque me sale mucho más barato, y habitaciones por 300 tampoco. También hay que decir que esto está preparado para jóvenes que ya están emancipados, jóvenes de 18 años, hay muy pocos que se puedan permitir el lujo de tener un trabajo y pagar un piso de alquiler, incluso uno compartido. Además, también decir que España es uno de los países donde los jóvenes se emancipan a partir de los 30 años, que solo un 17% de los jóvenes están emancipados, con lo cual sí que es una ayuda para los que han conseguido el chollo del piso por 600 euros o una habitación por 300, porque al final te ayuda a final de mes, pero no creo que solucione el problema de muchos jóvenes que realmente necesitan un piso para poder vivir. Uno de los requisitos es ese sueldo, ¿no? Menos de 1.800 euros, ¿no? Sí. O sea, que tenemos ahí a todos los jóvenes. No, la situación es muy complicada. La semana pasada Comisiones Obreras hizo un informe que se titulaba 4 décadas de políticas fallidas en materia de vivienda, que es una radiografía de lo que ha pasado en este país, no en los últimos años, sino en los 40 años que llevamos, donde esa idea de construir más para que haya más pisos y esto pues regulará el mercado, pues eso no ha sucedido nunca. Entonces hay cosas sobre las que tenemos de verdad que reflexionar, porque no son políticas a corto plazo como estas de las ayudas, que no van a solucionar. Hombre, de verdad que a nadie le va a venir, ningún joven le va a venir mal que le ayuden con el precio del alquiler, pero eso no va a solucionar el problema. En este país se han construido millones de viviendas de protección oficial durante los últimos 40 años, aproximadamente el informe hablaba de un 23%, y al cabo de unos pocos años esas viviendas que son de suelo público, con ayudas públicas a un precio especial, vivienda, hablemos protegida, tal y como dice la Constitución, de acceso a la vivienda, automáticamente pasan al mercado libre y son y han sido y son un motivo de especulación. Por lo tanto,
millones y millones de euros de todos y de todas invertidos en vivienda pública, que al cabo de pocos años, en este caso yo creo en La Rioja son 5, y es una reclamación que hacemos nosotros desde el sindicato al gobierno, que hay que modificar eso. Es decir, una vivienda protegida tiene que ser protegida, y cuando el usuario deje de necesitar la vivienda o cambie de vivienda, que esa vuelva al parque público para que sea una vivienda protegida. Y no podemos subvencionar a todo el mundo para que luego haga negocio o no haga negocio con ella. Entonces es un elemento que además hay una diferencia entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que mantienen siempre protegidas las viviendas, y sin embargo otras al final incentivas el elemento que tiene que ver con la especulación. Y luego, claro, la irrupción de los últimos años de la vivienda turística ya es algo, bueno, pues que no hemos visto venir, no se ha visto venir suficiente, y está generando problemas muy graves en zonas turísticas, como hemos visto por ejemplo en la costa levantina o en Baleares o en Canarias, donde es imposible acceder, pero es algo que empieza a llegar a nuestra ciudad, y eso es un elemento. Nadie pone en el mercado una vivienda por 600 euros mensuales cuando prevé la posibilidad de bueno, pues sacarla lo mismo cada fin de semana. Claro. Bueno, hay un caso, hay un caso, además salió una noticia de una profesora que había conseguido plaza en las islas, y le salía más barato volar todos los días a las islas que alquilar su piso en las islas. Y ante la falta de camareros en la época de verano también en Ibiza y en Canarias, los propietarios están ayudando a esos posibles trabajadores a pagarles una parte del alquiler de la vivienda, porque con el sueldo que ganan no les llega para pagar. Entonces los alquileres a 600 euros, yo me gustaría saber dónde están de verdad. Bueno, aquí en La Rioja alguno encontraremos, no estamos tan mal como en Madrid o en Baleares. No, pero 600 euros es complicado. Pero sí, ya empieza a ser complicado. Respecto al informe que comentaba Jorge, que yo recomiendo que los espectadores, si pueden consultarlo, lo lean porque es muy completo. A mí me llamó la atención un dato, y es que reflejabais, no me acuerdo las cifras exactas, pero me parece que desde el año 60 España era el país que más vivienda social había construido. Desde el año 60, frente, en fin, que se piensa siempre Austria o Alemania, pues ese informe reflejaba que España había construido, me parece, 50 millones de viviendas de protección oficial. El problema, que efectivamente se generó una especulación con ellos que la sacó de ese mercado público de vivienda en alquiler. Luego, claro, también el propio informe reflejaba que me parece que había como 1,8 pisos disponibles para cada hogar que se forma en España. Es decir, ¿por qué no está llegando esa vivienda a disposición de aquellos consumidores o usuarios que desean disponer de ella? Pues yo, por ejemplo, quería introducir el asunto de los desahucios, porque últimamente pues, han crecido y al despacho vienen varios propietarios, pequeños propietarios estoy hablando, gente que tiene un inmueble o dos y pone uno a disposición del alquiler. Y claro, te encuentras con que los plazos procesales para que se ejecute el desahucio, en caso de que llegue a ejecutarse porque no se paraliza por cualquier situación de vulnerabilidad, son como mínimo 6 meses. Esto desincentiva mucho a la gente a poner su vivienda a disposición del mercado. Si además resulta que el inquilino abandona la vivienda voluntariamente antes de esos 6 meses, que está previsto el lanzamiento judicial, y tienes que reclamar las rentas debidas, pues estamos hablando que te tiras en la ejecución otros 6 meses tranquilamente para reclamar 2.000 euros, 2.500 euros. Y si encima tienes la desgracia de que te tocan unos inquilinos que son unos desaprensivos y causan daños en tu vivienda, tienes que iniciar un nuevo procedimiento para reclamar la cantidad que corresponde de daños y perjuicios, y eso probablemente 9, 12 meses más. Con lo cual yo creo que todas estas medidas desde un punto de vista procesal desincentivan que la gente pueda poner su vivienda a disposición del mercado porque teme cuáles pueden ser las consecuencias. Hay gente que prefiere no poner la vivienda que tiene en propiedad, ofrecerla en el mercado de alquiler, precisamente por el temor que les infunde la sensación de inseguridad jurídica que provoca la normativa que ahora mismo rige en materia de desahucios. ¿Crees que estamos en un momento de inflexión pues por esa manifestación, ese germen que está surgiendo entre los jóvenes que necesitan pues eso, reivindicar el derecho, ¿no?, a una vivienda digna, que realmente es un derecho pero que no se cumple, ¿no? Ha pasado, ya que tenéis esa radiografía de esos 40 años,
ha pasado ya en otras ocasiones en nuestro país estas salidas a reclamar el derecho a una vivienda digna? Sí, en otras ocasiones también. Bueno, por parte del Partido Socialista, la marcha que hubo el pasado domingo, el día 13, no quieren que se convierta en un 15M. Entonces, bueno, por eso yo creo que se han apresurado también a sacar esta medida y para intentar calmar los ánimos. Yo creo que esta reivindicación siempre ha estado ahí constante, pero es verdad que la evolución del país en estos 40 años, con ese sentido de la propiedad que tenemos, yo creo, excesivamente desarrollado, al contrario que en Europa, yo creo que es un cambio de mentalidad que debe darse, que yo creo que hay una generación ahora con mucha más movilidad que las generaciones anteriores y que necesita de esos alquileres y del concepto de poder alquilar, poder cambiar de residencia, de vivienda, de ciudad, y es un elemento que tenemos que abordar. Además es muy poliédrico, es decir, porque es verdad que hay gente, bueno, pues que tendrá sus reparos a alquilar por circunstancias, pero es verdad que hay casi 3 millones y pico de viviendas vacías. Pero claro, la cuestión es saber dónde están esas viviendas y en qué condiciones están. Porque es verdad que hablamos siempre, pensamos en capitales y pensamos en grandes ciudades, pero es verdad, en los pueblos hay un problema brutal de vivienda. Algunos alcaldes con los que hablábamos decían que el hecho de la población, por tanto que hablamos de despoblación en el ámbito rural, que el gran problema de la despoblación en el ámbito rural es acceder a una vivienda. Son viviendas vacías en muchos casos, pero muy deterioradas, que cuestan mucho dinero arreglarlas, y que es verdad, yo puedo ir a una zona rural a vivir, pero es que no hay disposición de viviendas o cuesta una auténtica fortuna arreglar. Entonces, no solo es un elemento, yo creo que hay que actuar sobre recuperar la vivienda pública, yo creo que hay que protegerla y generar un parque de vivienda, y sobre todo en alquiler para los jóvenes que van necesitando esa situación, y luego actuar en el ámbito rural, en la rehabilitación, actuar mucho y por lo tanto ir corrigiendo esa situación. Pero yo creo que no se ha producido desde hace mucho tiempo una movilización de estas características, y si no se atiende de manera adecuada, bueno, pues puede generar, no sé hasta qué punto un 15M, esas cosas no suceden tan seguidas en la sociedad, pero sí que es verdad que hay se palpa que no llegan. Sí, es que la sensación de un joven que se quiere independizar y que es que les es imposible. Dicen que es mucho más caro el alquiler que una hipoteca, pero no tienen para ahorrar, ¿no? Para esos primeros miles que se necesitan al principio. Entonces, claro, la verdad que tiene que ser muy desesperante, ¿no? No, y además de alguna manera, yo voy a hablar desde una posición privilegiada, porque he tenido la suerte de poder dar la entrada a un piso, ¿vale? Hablo yo desde esa situación privilegiada, pero claro, yo he tenido la capacidad de ahorro durante los últimos años porque he podido volver a Logroño y trabajar en Logroño, porque la mayor parte de la gente que conozco vive en Madrid y la capacidad de ahorro con los alquileres es muy limitada. Y al final hablas con ellos y te dicen, claro, es que a mí me gustaría poder dar, ¿no?, la entrada a una vivienda, o incluso con algún tipo de proyecto que esté en construcción, ir pagando las cuotas y ya, si es posible, terminar firmando la hipoteca. Pero es que no tienes capacidad de ahorro. Entonces, al final la pescadilla que se mueve de la cola, porque no puedes acceder a vivienda porque tienes que pagar los alquileres te limitan la capacidad de ahorro, cada vez son más altos, y es ahí donde se entra en un ciclo vicioso que yo creo que, como comentabais antes, también tiene que solucionarse a medio plazo. Desde luego no va a haber una receta milagrosa que solucione el problema de la vivienda ahora mismo en España. Lo que has dicho, que vives aquí en Logroño, ayer ya hablábamos con una chica riojana en Madrid y que decía que ella en su caso no, que tenía muy poca capacidad de ahorro, que eran como unos 200 euros al mes, claro, pero que otras compañeras que son de aquí de La Rioja han tenido que volver porque no pueden vivir en Madrid, pues o sea que su futuro, si lo quieren hacer ahí, sí. Como no pueden no encuentran un piso, ¿no?, donde quedarse, pues no pueden realizar su sueño de estar ahí. Que a lo mejor también sería conveniente que a la vez que hay medidas de fomento del alquiler joven, también hubieran medidas de fomento del ahorro para inversiones inmobiliarias posteriores. O al menos que hubiera ambas líneas, ¿no?, para que cada cual ya tomase la decisión libremente también, si prefiere alquilar o si prefiere comprar. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar de una triste noticia. Un hombre de 60 años que ha perdido la vida esta mañana mientras desempeñaba su trabajo en una carpintería en el polígono de La Pedregosa, en Nájera. El hombre
electricista de profesión y vecino de esa localidad, natural de Badarán, se precipitaba de una escalera de unos 6 metros de altura. El desgraciado accidente ocurría en torno a las 10 de la mañana. La policía ha abierto diligencias para esclarecer cuáles han podido ser las causas de este mortal accidente. Las cifras son alarmantes, Jorge. Dicen que es el 7º accidente laboral en lo que llevamos de año, y además el año pasado se cerraba con la tasa de mortalidad por accidente laboral más grande de España, ¿no?, en esta comunidad. Sí, además es algo que nos ocupa desde hace muchos años. No solo los accidentes, los mortales, son los que más se ven, los que más impacto producen, pero que eso solo es la punta del iceberg. Detrás de ellos tenemos una de las tasas más altas. Normalmente estamos en la segunda o tercera comunidad que más incidencia tiene de accidentes laborales, y es una cuestión que tenemos que resolver, porque además tenemos capacidad, somos lo suficientemente pequeños en este sentido, una comunidad como La Rioja, para poder tomar medidas eficaces y que esta lacra que supone la siniestralidad laboral pare. Es decir, porque es un perjuicio social muy importante, es un perjuicio para las familias y quienes lo sufren, y un perjuicio económico para el conjunto de la sociedad, que no podemos permanecer impasibles mientras sucede. Las medidas que adoptamos cuando hubo que transponer la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque nos lo impuso Europa, es decir, estas cosas hay que recordarlas, que aquí de motu propio no solemos solucionar algunas cuestiones importantes, y hubo de verdad un descenso muy importante, pero a partir del 2012, cuando hubo la reforma laboral y la prevención de riesgos pasó al último escalafón de las prioridades de las empresas, yo creo que ahí no hemos sabido recuperar esa cultura preventiva y situar la prevención en primer término para que estas cosas no sucedan, y desgraciadamente pues ocurren hechos como el que ha ocurrido esta mañana, que hay que investigar, porque es muy importante, y esto lo insistimos también a la autoridad laboral, que debemos conocer cuáles son las causas, hay que investigar de manera objetiva cuáles son las causas para saber qué está fallando en el sistema. Es decir, si son cuestiones que se podían haber evitado, es falta de seguridad o simplemente falta de esa cultura preventiva de saber cómo ordenar las relaciones laborales. Y desgraciadamente esto suele suceder mucho en personas que prestan servicios en empresas que no son las suyas, y por lo tanto esa relación de la empresa principal con quien presta los servicios, yo creo que tiene que hacerse más evidente, más patente, porque no es la primera ni la última vez que van a suceder cuestiones de estas, de gente que presta los servicios en otra empresa ajena. ¿Y por qué esas cifras tan altas? O sea, ¿por qué La Rioja destaca en España en estos accidentes mortales laborales? Pues no terminamos de tener la clave, pero siempre está en la actividad preventiva. Lo que hemos detectado, y además los datos de la Administración ahí están, que son muchas las empresas que cumplen la formalidad de tener el plan de prevención de riesgos laborales, pero también hemos detectado que muchos de ellos son cortapega y que en algunas ocasiones pertenecen a un sector distinto. Es decir, y es la gravedad, es decir, digamos que se entiende como una gestión burocrática y administrativa que yo he cumplido, pero nadie hace el segundo paso, que es la planificación de la actividad preventiva. Oiga usted, aquí hay determinados riesgos y usted tiene que hacer estas determinadas cosas para eliminar o minimizar el riesgo, y eso es lo que todavía no se ha interiorizado en buena parte de las empresas. Yo entiendo que todos los empresarios, si hablamos de empresas medianas y pequeñas, todos tienen el protocolo de la prevención de riesgos laborales, pero luego yo creo que lo que tienen que exigir a sus trabajadores es que tomen las medidas para evitar precisamente esos riesgos, porque la formación, los cursos son obligatorios, ¿no? Sí, pero las medidas las tiene que poner la empresa. Sí, la empresa. Sí, que tiene que forzar a sus trabajadores a que tengan los materiales de seguridad necesarios, a que cuando se suban a un tejado o a una forzar azotea, a los trabajadores, no, proporcionar a los trabajadores y supervisar. Es que siempre estamos con la misma cuestión, y eso que a veces pues se nos achaca que estas cosas las decimos, pero es verdad, es decir, si un trabajador no cumple con su horario porque llega tarde, porque no cumple con los sistemas de calidad, pues se le llama la atención y se le hace cumplir. Y en empresas donde tenemos estas situaciones, sin embargo, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales
se obvia, ¿vale? Y no lo obvia el trabajador, lo obvia los mandos intermedios, lo obvia la dirección, y no están los estándares. O sea, está el estándar de calidad, el de producción, el de no sé qué, pero el otro es una cuestión menor, y mientras no lo pongamos a la misma altura, vamos a ir arrastrando este problema. Yo quisiera apuntar que me parece que también son las propias administraciones públicas las que deberían marcar estándares de calidad en cuanto a prevención de riesgos laborales respecto de los empleados públicos. Y lo digo porque, por ejemplo, me consta que el Ayuntamiento de Logroño aprobó su plan de prevención en el año 2022. En el año 2022. Anteayer podía tener determinados protocolos para activar, medidas de prevención, intervención, protección cuando se producía algún accidente de trabajo, pero como tal, hasta el año 2022 no cumplió la norma. Entonces, me parece absolutamente determinante que las administraciones públicas también eleven el estándar de cumplimiento, porque creo que eso también infunde de alguna manera un nivel de conducta para la empresa privada. Y luego, como comentabais, es verdad que este tipo de accidentes de trabajo tan desgraciados pues son muy llamativos, en el sentido pues, de que se produce un fallecimiento, pero yo también querría llamar la atención respecto a algunos que están habitualmente más silenciados, que son los que provienen de acosos laborales por situaciones en las que hay un ejercicio abusivo, ¿no?, por parte de una jerarquía superior, algún tipo de acoso sexual, etcétera, etcétera, que también son accidentes de trabajo y que también deben estar contemplados dentro de ese manual de prevención de riesgos laborales, y exigen la adopción de medidas eficaces para evitarlos primero, y si no logran evitarse, luego corregirlos. Pero es verdad que en esto no se suele insistir tanto porque no llaman tanto la atención o, en fin, no tienen un daño material visible tan claro, y me parece absolutamente determinante. Pues la verdad es que me alegro mucho que no sea yo el que plantea el tema. Es decir, si algo hemos puesto encima de la mesa, y además que se va a ver en los próximos meses, yo espero que para dentro de un mes o mes y pico hayamos terminado la estrategia riojana que estamos negociando con el gobierno regional, en la que adoptamos buena parte de la estrategia estatal, y en donde los riesgos psicosociales son una parte muy, muy, muy importante. Fenomenal. O sea, es verdad que estamos encontrando muchas resistencias por parte de las empresas a evaluar estos riesgos, porque son complicados, pero es verdad que la situación de salud mental que hay en buena parte de los trabajadores, una parte muy importante proviene de las situaciones que hay de organización de trabajo y de distribución del trabajo en las empresas, y sobre todo poniendo el foco en sectores que son muy, muy vulnerables, como son los que tienen la atención a las personas dependientes, trabajo en residencias, el contacto personal con usuarios es muy complicado, y en determinados sectores lo es, y nosotros tenemos mucho empeño en que ahí se evalúen de manera urgente los riesgos psicosociales y se pongan medidas, porque es verdad que hay mucha gente que va a trabajar medicada, porque la sobrecarga, los esfuerzos, la presión psicológica de algunas situaciones que no están bien ordenadas empieza a pasar factura, y la salud mental hoy vuelve a estar en los principios que nosotros manejamos. Que muchas veces conducen a incapacidades permanentes, ya sean totales o absolutas, que al final eso para mí siempre es un fracaso del sistema. Quiero decir, es una persona que no puede ejercer la dignidad de trabajar. Le tienes que expulsar del sistema y la tienes que subsidiar. Y muchas veces es porque no se previenen los riesgos laborales previamente. Entonces, sí, la verdad es que estamos buena noticia. Llevamos ya meses trabajando, y seguramente a final de año ya tendremos una nueva estrategia de seguridad y salud para La Rioja, y además en línea con la estrategia estatal y la europea. Es decir, que al final vamos encarrilando esas cuestiones. Pues hablando de salud mental, ayer veíamos cómo los bomberos y la policía salvaban la vida de un hombre antes de que se precipitara de una grúa. Y lo estamos viendo, el hombre tiene entre 30 y 40 años, se encaramó en esa torreta de las obras del antiguo Colegio de Maristas en Logroño, y sí que podemos decir que todo tuvo un final feliz, porque los bomberos, los negociadores, pudieron convencerle de que no saltase. Pero bueno, yo creo que una imagen como esta, llamativa, no la habíamos visto nunca, y estamos hablando, además eso, la semana pasada era el momento de hablar de la salud mental, estamos hablando también ahora, ¿no? Y esto es un clarísimo ejemplo
de cuál es la situación en estos momentos, ¿no? Son tremendas las imágenes, yo no las había visto, No las había visto. Parecen como de película, sí, ¿verdad? Sí, pero sí que claro, es se cierto. Formó un alboroto tremendo de gente, además porque este hombre se quedó colgado en un momento dado de la grúa. Se quedó colgado, pero luego recuperó y pudo subir, ¿no? Pero vamos, que se pasaron momentos muy tensos. Aquí valorar sobre todo la acción de los bomberos, que consiguieron que se echase para atrás en la idea que tenía en un inicio, ¿no? Bomberos y policía. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto, porque polémica ha habido en el carril bici de Avenida de Portugal. Esta mañana se ha vivido una situación como esta, vean. Algunos vecinos y comerciantes de Avenida Portugal han explicado que les parece desproporcionado que por la modificación de los 200 metros de la calle se vaya a tener que devolver la ayuda de fondos europeos para todo Logroño de 6,5 millones de euros. ¿Por qué por una modificación de 200 metros va a haber que devolver 6,5 millones de todo un proyecto, de toda una ciudad de kilómetros de carril bici? Entendemos que es absolutamente ilógico e irracional. Los fondos europeos son una subvención, entonces como naturaleza de subvención, cualquier modificación tiene que ser excepcional. ¿Por qué? Porque se hacen con unos fines concretos, los fines que marca Europa. Si finalmente no se persiguen esos fines o esas actuaciones que, tal y como dice la norma, no se mantienen durante 5 años, la ayuda se tiene que devolver. Y la ayuda se tiene que devolver entera. Estos vecinos y comerciantes aseguran que el 99% está a favor de la supresión del carril bici en la calle porque creaba siniestralidad y porque provocó que vecinos se mudaran y que negocios facturaran menos o incluso cerraran. Porque yo tengo muchos clientes de Viana, de Navarra, de Mendavia, de Ollón, de muchos sitios y no podían ni parar a dejarme los zapatos, que yo soy el de Don Remendón, y yo la cuantía económica en mi día a día pues bajó considerablemente. Lo que nosotros hemos encontrado al sondear cientos de personas de la calle, comerciantes, hosteleros, vecinos, familias, señores mayores, señores jóvenes, es una unanimidad. Unanimidad que se ha caído con la irrupción de un vecino de la calle. Cuando dices que el 99% de la gente que estaba de acuerdo, de los que he oído, la mayoría estaba a favor del carril bici. Otra cosa es que me digas que está mal diseñado. Y habla con vecinos de aquí, de Avenida Portugal, del número 24, del número 22, y a ver lo que te dicen, lo que te dicen. Y habla con el del bar, ese, a ver lo que te dice también. Trifulca que se ha apaciguado, aunque sea momentáneamente, con una foto de familia. Al final vamos a acabar todos peleados por este asunto. Yo creo que no se lo esperaban. Desde luego mis compañeros que han estado allí no se esperaban que de repente... ¿no? Sí, ha sido espontáneo, un vecino de la zona que no estaba de acuerdo con lo que estaban comentando, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cómo vamos a acabar todos? O sea, lo del carril bici sí es un tema recurrente porque yo creo que esto parte desde el inicio. Al final, si tú vas a hacer un proyecto como ayuntamiento, tendrás que mirar las mejores opciones por dónde tiene que ir el carril bici y los ciclistas. Yo creo que desde un inicio en este programa, además en esta mesa, he dicho que es una de las calles que precisamente no es la más adecuada para que se coloque un carril bici porque no es excesivamente ancha. Estaba el Teatro Bretón, que se olvidaron de que los trailers tenían que parar para descargar y montar los espectáculos, y yo siempre he sugerido, ¿por qué no lo han valorado por la Gran Vía? La Gran Vía es una avenida que tiene muchas posibilidades de tener un carril bici. Pero tú eres de la banda del vecino espontáneo, ¿no? Yo soy de la banda del vecino, sí. Vale. Pero pasa lo mismo con Duquesa de la Victoria. Tú vas por Duquesa de la Victoria, igual que por Murrieta, hasta que desemboques en Avenida de Burgos, vas con el coche así, apartando, y no sabes cuándo te salen. A mí, yo subo habitualmente ahora por Murrieta, pasan los patinetes a una velocidad y claro, estos son de los que se cruzan por el paso peatones y es que no los ves entre contenedores, árboles que han puesto, coches que se han puesto en las zonas de carga y descarga. Tú no ves si va a cruzar un ciclista, si va a cruzar un peatón, porque la calle va haciendo eses. Y yo creo que eso es más peligroso que un carril bici, evidentemente. Aquí lo que se está hablando es de devolver ese dinero.
los fondos se dieron, ¿no? Que es lo que están explicando, que se dieron para un proyecto conjunto de la ciudad, y que lo que están diciendo esos vecinos, Bujarrabal en este caso, es que por esos 200 metros pues que no habría que devolver. Sí, yo por eso te digo que parte del inicio, el error parte del inicio. Pero claro, es que es en su conjunto, o sea, tú no puedes quitar de aquí y poner, no sé. ¿Qué piensas, Jorge? Que es el reflejo del país que todavía somos y el que no sé si algún día cambiaremos. Al final es que se ha visto claramente, somos un país de pandereta. O sea, todavía creemos que las instituciones europeas van a permitirnos hacer lo que nos apetezca, porque al señor del bar y del don Remendón pues le apetece que paren ahí los coches. Es decir, esto no funciona así. Se presenta un proyecto de Europa, es decir, quienes estamos a veces en los fondos europeos y demás en las reuniones, es que nos ponen las pilas, porque lo que creemos que se puede hacer no se puede hacer. Es decir, esto, para empezar, hay un proyecto y si alguien tiene que modificarlo, tiene que comunicar, porque es dinero público. Es que aquí jugamos cuando disparamos con pólvora del rey, como se solía decir, que no. O sea, se prende un proyecto y si se quiere modificar hay que hacerlo. No al día siguiente de las elecciones quitarlo, porque tengo unos compromisos personales, yo diría, con algunos de los vecinos de esa calle. Y eso canta un montón. Es decir, eso es, y además ahí se ha visto. Es decir, yo quiero que puedan parar. O sea, y perdona, pero si nos preferimos hacer zigzag por la doble fila que hacer zigzag para bajar la velocidad, pues elegimos, ¿no? Pero es que somos así. Y en esta ciudad, bueno, pues nos cuesta mucho cambiar. Hemos tenido una ciudad del siglo pasado, diseñada por y para los coches, y no parece que queramos avanzar en otro sentido. Que el diseño podía haber sido, yo también creo que el diseño tenía que haber sido global para toda la ciudad, marcando unas líneas estratégicas. Por eso sobre decía todo, yo que el problema viene desde el inicio. Si tú lo diseñas, lo presentas a los ciudadanos. Sí, pero a los ciudadanos es igual. Donde en Gran Vía también habría ciudadanos, porque en Gran Vía también paran los coches en doble fila. Soy usuario del transporte público, de los autobuses, y da igual que sean las 7 de la mañana que las 7 de la tarde. Es una vergüenza lo que hacemos, yo a veces también el primero, en todo el tema de doble fila, que es lo que afecta fundamentalmente, que es por donde viene el lío. O sea, no viene porque no queramos las bicis o por la seguridad o por los topes, no, es que no podemos dejarlo en doble fila, ya está, no le demos más vueltas. No, pero yo también te digo, la modificación en las entradas principales, como ese Avenida Burgos que desemboca en Murrieta, los atascos que hay, desde que está el carril bici, yo no los había visto nunca, de tardar 5 minutos en bajar a tardar 15 minutos. Por eso digo, porque se ha reducido de 2 carriles a 1 carril. Entonces, para la gente como yo, que utiliza el vehículo habitualmente, porque yo no me puedo desplazar en transporte público... Quienes saben de estas cosas se diseñan para eso, para entorpecer los vehículos y hacer que la gente vaya asumiendo que tiene que ir a los sitios de otra manera. Es que es eso, es decir, los conceptos, aunque nos parezca una locura, es decir, las ciudades empiezan a diseñarse para entorpecer, ya está. ¿Por qué nos ponen los baches en medio de la carretera que molestan un montón? Para entorpecer, para que vayamos más despacio, porque si no, no vamos más despacio, ya está. Yo lo primero, me ha sorprendido mucho ver las declaraciones de algunos vecinos, porque no sé, parecía que estaban siendo portavoces de algún partido político, más que reivindicando cuestiones concretas que pudieran afectar al vecindario. Me parece un poco un uso espurio de los vecinos. Dicho lo cual, me parece que está habiendo una enorme confusión respecto a por qué hay que devolver los fondos. Yo creo que el proyecto de modificar el trazado, que no fuera por Avenida de Portugal, sino que fuera Bretón de los Herreros, como se ha propuesto, Gran Vía, como comentan los compañeros, entraba perfectamente dentro de los conceptos subvencionables. O sea, tú te lees las bases reguladoras que aprueba el Ministerio y conforme a las cuales se aprueban los proyectos, porque es el Ministerio el que termina aprobándolos, y esa modificación es perfectamente viable. Ahora bien, esa modificación, como con cualquier subvención, tienes que comunicarla previamente a haberla ejecutado. Y ahí es donde está surgiendo el problema. Tú, por las bravas, has decidido eliminar el carril bici en Avenida de Portugal, no lo has comunicado al Ministerio, y de ahí es donde puede derivarse la devolución de los fondos. ¿Que el planteamiento original, el diseño original probablemente era equivocado? Yo también lo creo, porque desde luego Avenida de Portugal era completamente disfuncional. Pero que antes de revertir esa actuación tenías que haberlo comunicado a través del procedimiento administrativo legalmente habilitado, debías haberlo hecho. Y probablemente yo creo que hubiera tenido una acogida, pienso, al menos
razonablemente favorable por parte del Ministerio, siempre que no hubiera habido algún tipo de rencilla política, que también están involucradas en todo este conflicto. Pero o sea, los fondos se devuelven sencillamente porque no se ha justificado a priori antes una modificación de un proyecto. Bueno, pues seguiremos hablando de ello, ¿eh? Porque seguro. Esto Sí, seguro. Sí, sí, y además, sí. tal y como está la situación, ayer lo veíamos en Duquesa de la Victoria, creo, hoy en Avenida de Portugal. Bueno, pues ya veremos cómo acaban. Espero que no lleguemos a las peleas entre vecinos y que hablando se entiende la gente, y que si hay que devolverlos, pues creo que por ahora no nos va a quedar otro remedio. Complicado. Sí. Gracias a los tres, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les dejamos ahora con sello riojano. Adiós.